La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, acerca del temor. Y exactamente el versículo dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hoy quiero hablarles acerca de cómo romper las cadenas del temor. Vivimos en un mundo lleno de temor. Escuchamos noticias constantemente y vemos cómo el mundo está totalmente atrapado y está encadenado por medio del temor. El temor lo que busca es detenernos. El temor lo que busca es anular la fe. Porque cuando nosotros tenemos temor, nuestra fe se detiene por completo. Se convierte en el gigante a derrotar. Pienso que el gigante más fuerte que nosotros enfrentamos a diario es el mismo temor. El dudar, el creer que no somos capaces, el pensar que estamos solos y que Dios no nos puede ayudar. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero invitarlo a que se disponga de corazón, a que le diga: Señor, yo quiero vencer el temor, yo quiero vencer cualquier tipo de temor que haya en mi vida, porque el temor finalmente proviene de lo espiritual. La Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Así lo dice Timoteo 1:7. Entonces, en ese orden de ideas, podemos decir que el temor lo único que busca es desenfocarnos para no ver la bendición. O sea, yo quiero que aquí hagamos un alto. ¿Cuántas veces nos desenfocamos y no podemos ver la bendición debido al temor? Porque el temor nos distrae. El temor lo que está buscando es distraernos para que no podamos nosotros ver la bendición gigante que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ustedes dirán: ¿cómo puedo yo atacar o cómo puedo yo identificar esto? Les voy a dar un ejemplo. Vaya en su Biblia al libro de Génesis capítulo 26 versículo 1. Y allí va a hablar de un hombre que se llama Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Pero Isaac vivía en la tierra de los filisteos, en Gerar. Y en ese momento sufrieron una hambruna, como la que habían pasado en la primera hambre cuando era Abraham. Y dice la escritura, voy a leerlo: hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Él estaba muy preocupado porque había hambre, porque sus ovejas, porque sus rebaños no tenían que comer, porque él estaba pasando por una hambruna y una situación difícil. Allí había una crisis, y esa crisis genera temor, porque toda crisis nos va a generar temor. Pero ¿qué es lo que veo yo aquí cuando comienzo a leer acerca de Isaac? Comienzo a mirar cómo Isaac, en medio de su temor, busca soluciones. Y no hay nada más peligroso que buscar soluciones cuando nosotros estamos atemorizados, porque cuando nosotros estamos atemorizados, nuestras soluciones y nuestras decisiones no son las mejores. Entonces Dios nos quiere hablar un poco de cómo romper esas cadenas del temor, y quiero que miremos este pasaje y miremos este ejemplo de Isaac para poder nosotros claramente saber hacia dónde debemos orientar y qué debemos hacer. Lo primero, dice que él se fue al rey, estaba preocupado, y en sus fuerzas dijo: voy a irme de aquí, voy a salir de este lugar, me voy a ir a Egipto, porque Egipto pues era una capital, porque Egipto era el pueblo más conocido y no solo eso, era la potencia del mundo antiguo. En ese momento dijo: voy a ir hasta Egipto, voy a irme para allá, porque aquí las cosas no están bien. Y muchas veces él debió pensar cómo hacerlo, hasta que por fin se decidió para ir a Egipto. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos al versículo 2 y 3, claramente, de Génesis 26, Dios se le aparece a Isaac, Jehová se le apareció a Isaac, y le dice: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, dice la Escritura. Y confirmaré el juramento que hice con Abraham, tu padre. Esto en Génesis 26, 2 y 3. Entonces, cuando nosotros tenemos y vivimos el temor, nosotros intentamos retroceder. Egipto simboliza el mundo que conocemos. Egipto simboliza el sistema que nosotros hemos dejado, porque ahora nosotros somos ciudadanos de un reino, ciudadanos de los cielos somos, porque ahora tenemos un Señor que es nuestro Dios. Porque ahora nosotros no estamos solos, hemos recibido una salvación por gracia. Entonces el temor lo que busca es que nosotros vayamos a retroceder.
¿Cuántos de nosotros queremos volver al Egipto? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel quiso volver al Egipto cuando estaba en el desierto? Decía, ¿acaso es que no hay tumbas o no hay lugares de sepultura allá? ¿Por qué no volvemos allá? ¿Preferimos ser esclavos que ser libres, aunque tengamos que volver al Egipto? Pues Isaac tenía algo de ello. Isaac dijo, voy a ir a Egipto porque allí hay más posibilidades, porque allí tengo más opciones, porque allí tengo de pronto la manera de salir, y con eso voy a vencer el temor, porque voy a salir de la situación de hambruna que hay aquí. Pues Dios nos quiere decir que el temor no retrocede y hace que volvamos a descender al Egipto espiritual, al Egipto emocional, al Egipto económico. Nosotros, Dios nos ha dado libertad. Dios ha roto todo yugo, ha roto todo espíritu de cobardía, nos ha dado poder, nos ha dado dominio propio. Dios está dándonos algo totalmente diferente. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice, el Señor se le apareció y le dijo, yo le hablé, no desciendas a Egipto. El Señor le habló, habita en la tierra que yo te diré. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Dios nos está hablando que el problema no es que nosotros tengamos temor. El problema es que no consultamos a nuestro Dios. ¿Cuántas decisiones tomamos sin consultarle a Dios? ¿Cuántas decisiones tomamos sin hablar con Él? ¿Cuántas decisiones tomamos sin escuchar su voz? Esto es algo que verdaderamente nos invita a detenernos. Sentimos temor, pero no consultamos a Dios. Sentimos temor, vamos al rey de la región, vamos a buscar soluciones en nuestras fuerzas, vamos a devolvernos o a retroceder de lo que éramos en algún momento. No, vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, yo te voy a dar una tierra, a la tierra que yo te diré, allí habitarás y estaré contigo y te bendeciré. Qué promesa tan hermosa que Dios nos hace en esta tarde, porque Dios quiere que esas cadenas del temor se rompan. Pero para eso tenemos que obedecer lo que Dios nos habla. Tenemos que consultarle a ese Dios maravilloso. Tenemos que pedirle dirección en las decisiones que vamos a tomar. Lo segundo que yo veo aquí es en Génesis 4 y 5 del pasaje del capítulo 26. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros soltamos el temor, comenzamos a obedecerle a Dios. Porque cuando nosotros obedecemos, la promesa hace que el temor desaparezca. Porque cuando le obedecemos a Dios, debemos obedecerle por amor, no por fuerza. Y el amor echa fuera el temor. ¿Qué significa? Significa que romper cadenas es no retroceder. Número 1, no retroceder, sino consultar a Dios. Número 2, obedecer la promesa, obedecer la palabra de Dios para que ese temor desaparezca. Porque el amor echa fuera el temor. Pero esa promesa que Dios nos hace, de ahí tenemos que aferrarnos y obedecer. Entonces, para vencer este temor, muchas veces decimos, ¿qué hacemos? Pero Dios nos está diciendo, lo primero que debemos hacer es sencillo, es obedecer. Primero, consultar a Dios, escuchar su voz, obedeciéndole. Y el Señor le dice, no baje a Egipto. Y él entonces escucha esta palabra, porque Dios se le aparece a él y le habla, y entonces se queda verdaderamente sorprendido, porque Dios quería que se quedara en la tierra de Gerar. Y dice la Escritura en el libro de Génesis 26:12, siguiendo el texto que venimos trabajando hace un momento. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Cuando tú vences el temor, recibe la bendición. Esta tarde quiero enfatizar en este punto. Si yo venzo el temor, tengo que disponer mi corazón y mis manos para recibir la bendición. Si yo sigo enlazado, como dijimos en el libro de Proverbios 29-25, enlazado en el temor, encadenado en el temor, no voy a recibir jamás la bendición. Porque voy a anular la promesa, porque no voy a creer, porque no voy a ser un hombre lleno de obediencia, porque voy a estar totalmente suelto y voy a pensar que Dios me ha dejado.
Pero Dios está pidiéndonos que nosotros hoy nos dispongamos a soltar el temor para recibir la bendición. El temor está impidiendo que nosotros seamos bendecidos. El temor está impidiendo que nosotros seamos más que vencedores en Cristo. Pero dice la Escritura que sembró en aquella tierra, o sea, en la tierra de Gerar, porque Dios le dijo, no quiero que te vayas a ninguna parte, quiero que te quedes aquí. Quiero que la tierra que yo te muestre, ahí vas a trabajar. Y en esa tierra dice que aquel año cosechó al 100%. Por cada semilla que él colocó, recibió 100 frutos de esa semilla. Por cada semilla, al 100%, recibió la bendición, cosechó. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en una tierra donde Dios nos dice, aquí es? Y dejamos esa tierra para luego irnos y descender a un lugar que no conocemos, que no hemos recibido instrucción, que Dios no nos ha llamado a estar. Por eso, cuando Dios nos habla, debemos ser atentos a su voz. Debemos estar alertas a lo que Él quiere. Porque este hombre obedeció, en obediencia se quedó. A pesar que había una hambruna. ¿Por qué? Porque cuando yo venzo el temor, ya no miro las circunstancias, ya no miro lo que está pasando a mi alrededor, ya no miro ni me comparo con el lado ni con el vecino. Ahora yo estoy entendiendo que Dios está conmigo y Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Hay una bendición sobre ti, porque la Biblia nos dice que sobre la cabeza del justo hay bendiciones. Esas bendiciones quieren que Dios que las recibamos, pero nosotros, por el temor que tenemos, no podemos recibirlas, porque debemos que echar fuera primeramente el temor. Cosechó al 100%. Le bendijo Jehová. El varón, versículo 13, se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Escuche esto. Se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció. Son los 3 pasos que cualquier hombre desea tener en las finanzas y en las bendiciones económicas. Primero, enriquecerse. Segundo, ser prosperado. Ser prosperado es una integralidad que solo Dios nos puede dar. Tener paz, tener un hogar, tener tranquilidad, tener salud. Y después engrandecerse hasta hacerse muy poderoso. Tanto así que narra el libro de Génesis 26 que el mismo rey le dijo, tú eres más poderoso que yo. Tú tienes más poder que yo. ¿Por qué? Porque tenía riqueza, porque era prosperado y porque estaba engrandecido. Pero esto no lo hizo él. Esto lo hizo Dios cuando este hombre Isaac obedeció, no miró las circunstancias, pero sobre todo rompió ese lazo, esa atadura, esa cadena de temor. La invitación que Dios nos hace hoy es a no temer. Es a no temer. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno, es un Dios maravilloso, es un Dios que nos acompaña, es un Dios que nos bendice. Dice que Él se hizo muy poderoso. Pero ¿cómo fue? Cuando Él obedeció, sembró en la tierra que Dios le había dicho y prosperó allí porque cosechó aquel año al 100%. Dice, cosechó aquel año al 100%. O sea, no pasaron 10 años, no pasaron 5 años, no pasaron 15 años. ¿Cuántas personas están esperando 5, 10, 15 y no están viendo qué está sucediendo? ¿Por qué? Porque estamos anulando la promesa, porque estamos desobedeciendo y todo lo hacemos por nuestro temor. Y como nuestro temor nos está llevando a ello, nos hemos convertido en hombres que amamos a Dios, que decimos obedecerle, pero estamos yendo en sentido contrario a su palabra. La invitación nuevamente es a soltar el temor. Hoy vamos a pedirle en el nombre de Jesús al Señor que nos quite todo temor, que nos quite todo espíritu de cobardía, que nos dé un espíritu de poder. A través, dice la Escritura ya en Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Que nos llene de poder, que nos llene de ese empoderamiento que solo da la presencia del Espíritu Santo. Cuando vemos los discípulos de Jesús eran hombres del vulgo. Pero cuando fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo, cuando fueron llenos de poder, automáticamente comenzaron a ser hombres de un nivel superior, de un espíritu superior. ¿Qué más tenemos que pedir nosotros en esta hora? Que aprendamos nosotros a consultar a Dios cada decisión.
cada decisión. Y esa decisión debemos consultarla antes de y no después de. Isaac consultó, bueno, Dios apareció a él y se manifestó en su omnipotencia antes que él bajara a Egipto. Porque muchas veces bajamos al Egipto espiritual, bajamos al Egipto financiero, bajamos al Egipto emocional. Y no me dejes olvidar que el Egipto financiero es el de la esclavitud. Y yo bajo esa esclavitud y después le digo, Señor, ¿por qué no me bendices? Y el Señor dice, si te hubieses quedado en la tierra que yo te di, allí hubieras cosechado el 100%. Pero como él era un hombre de Dios, era un hombre de propósito, Dios le habló antes para que este hombre no fuera a cometer el error de irse primero al Egipto y luego allí, pasando una verdadera necesidad, dijera, Señor, ¿qué hago ahora? Entonces, debemos ser obedientes, debemos consultar a Dios, debemos no mirar al lado, ni compararnos con el otro, ni intentar tampoco justificar lo que estamos viviendo, porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Este hombre cosechó al 100%, y no solo eso, Jehová le bendijo y se enriqueció, fue prosperado y engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Hoy vamos a echar fuera el temor, hoy vamos a pedirle dominio propio, hoy vamos a pedirle poder, hoy vamos a pedirle amor, porque el amor echa fuera el temor, y vamos a romper esas cadenas que nos están deteniendo para avanzar y para poder ser más que vencedores en Cristo. Un abrazo en el nombre de Jesús.